Que tú seas la única cosa que estemos anhelando, Señor. Que no sea una mejor vida, que no sea más conocimiento, más información en la cabeza, sino que nuestro anhelo pueda ser conocerte más a ti personalmente y crecer en esa relación que tú deseas tener con nosotros. Así que te pedimos, Señor, que nos hables por tu palabra, que me des esas palabras para hablar con autoridad, con claridad y sin miedo, Señor. Líbrame del temor del hombre y lléname del temor de ti, Señor. Lléname de tu espíritu. Te necesito, Señor. Te necesitamos. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en el libro de Tito y me gustaría que, si no tienes Biblia, que agarres uno, debe de ser uno ahí atrás del banco donde estás sentado. Tito está en el final de la Biblia, casi en las últimas páginas del libro de Tito, después de las cartas a Timoteo, antes de Filemón y Hebreos. Y si no lo puedes encontrar, también hay un índice en las primeras páginas de tu Biblia, donde tiene la lista de todos los libros, que ahí puedes encontrar casi hasta el final del libro de Tito. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Versículo 7. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza, es una palabra fiel. Y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque crecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. El libro de Tito, nosotros hemos hablado acerca de, en este libro, Pablo, el gran apóstol Pablo, salvo por la gracia de Dios, él había, junto con un compañero que se llama Tito, habían sembrado iglesias, muchas diferentes congregaciones locales en una isla al sur de Grecia que se llama Creta. Pablo dejó a Tito ahí en esa isla para terminar la tarea de nombrar líderes, ancianos en cada una de esas iglesias locales, cada una de esas asambleas. Así que un tiempo después, Pablo escribe esta carta a Tito para recordarlo de lo que es su misión, de lo que son sus objetivos ahí en esa isla, que es su tarea. Y hemos visto que una de las cosas que Pablo enfatiza mucho en este libro es la importancia de realmente demostrar lo que creemos con nuestra vida. Porque sabemos en este mundo hay un montón de hipocresía. Hay muchas personas que se creen muy piadosos, ¿verdad? Pura santorronería, ¿verdad? De las personas que se creen muy santos. Personas que se consideran que son más piadosas que las demás. Pero cuando uno observa su vida, se da cuenta que a lo mejor hay inmoralidad secreta en su vida, o a lo mejor su pecado más grande es el orgullo y el egoísmo. Y así que Pablo quiere clarificar mucho a Tito. Tito va a estar enseñando eso a las iglesias, que los que dicen creer en Dios necesitan demostrar su fe con sus obras. Necesitan vivir
de una manera digna del llamado que han recibido. Así que Tito es un llamado a vivir el Evangelio, a realmente demostrar el Evangelio de Jesucristo con nuestras vidas. Que las personas pueden ver a mi vida y a tu vida y ver la realidad de lo que Dios hizo. El Evangelio se trata principalmente de la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo, la vida perfecta de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. ¿Verdad? Y como hemos dicho, cuando pensamos en su vida, pensamos en pureza, una vida, la única vida jamás vivida sin pecado. Él nunca pecó. Cuando pensamos en su muerte, pensamos en su amor, en la justicia de Dios, cuando Cristo se hizo pecado en la cruz por nosotros. Dios Santo derramó su ira que nosotros merecemos, lo derramó sobre Cristo para cumplir con la justicia. Pero Dios, siendo justo, no puede ignorar o cerrar sus ojos al pecado. Él tiene que castigar el pecado, así que Cristo fue castigado en el lugar de los que confían en Él. Entonces pensamos en su amor, en su justicia, y cuando pensamos en su resurrección entre los muertos, ¿en qué pensamos? En poder, en victoria. Cristo es el vencedor, venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Así que nosotros en nuestras vidas, yo les he hecho esta pregunta, pero les hago la misma pregunta otra vez. Las personas cuando ven tu vida pueden ver ese tipo de pureza y santidad y amor y justicia y poder y victoria en tu vida. Lo que es el Evangelio, pueden ver el fruto del Evangelio en tu vida. Y sabemos que no se trata solamente de vivir, es de hablar también. Pero debemos vivir de tal manera que nuestras vidas exijan una explicación. ¿Recuerdas que les comenté el domingo pasado? Nuestras vidas deben exigir, deben demandar una explicación, que alguien viendo nuestra vida, ¿qué pasa? ¿Qué onda con esa persona? No entiendo por qué están haciendo lo que están haciendo. Así que nuestras vidas requieren una explicación, y que la única explicación que tiene sentido es el Evangelio. Cuando te preguntan, ¿por qué vives así? ¿Por qué haces esto y aquello? ¿Por qué sacrificas tanto? ¿Por qué amas tanto? ¿Por qué vives en pureza así? ¿Por qué no estás haciendo esas cosas buscando tu propio placer como las demás personas, viviendo en egoísmo y en orgullo? ¿Por qué? Y que la única respuesta que tiene sentido es, no es, pues porque yo soy buena persona, es porque trato de ser bueno. No. La única respuesta que tiene sentido es, Dios es bueno y Dios me ha cambiado. Dios me ha salvado, porque sin el poder de Dios, si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría perdido andando como las demás personas. Toda la gloria doy a Dios por su poder, por su gracia. Así que nuestras vidas deben ser vividas de tal manera que requieren, que exijan una explicación, y que la única explicación que tiene sentido es el Evangelio de Jesucristo. En 1 de Pedro nos habla de eso, y compartí ese versículo, pero vamos a repasarlo una vez más. En 1 de Pedro 3:15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Es como estás viviendo de tal manera, porque Dios, el Espíritu Santo, cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te da esa fe y estás obedeciendo por el poder del Espíritu, estás caminando en obediencia y estás haciendo cosas que antes pensabas eran cosas locas. Estás dando tu dinero libremente para ayudar a los pobres y a los necesitados. Estás sacrificando tu tiempo y tus recursos y amando a las personas y animando a las personas, dando tu vida para el bien de los demás. Que estás viviendo de esa forma, que las personas están como naturalmente van a estar preguntándonos, ¿qué es la razón? ¿Por qué tienes esa esperanza? Y nosotros podemos responder, es por la gracia de Dios, es porque Cristo vino a este mundo hace 2000 años
vivió una vida perfecta sin pecado, fue a la cruz en obediencia a su Padre y murió una muerte cruel, pero no solamente eso, la ira de Dios Padre fue derramada sobre Él y Él satisfizo la ira de Dios en nuestro lugar y resucitó 3 días después, venciendo la muerte, conquistando a Satanás, venciendo el pecado y ahora está en el cielo y viene un día otra vez. Y esta es la razón que vivo como vivo. ¿Amén? ¿Me da a entender? Sí, amén. Entonces, si este es nuestro llamado, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vemos nuestra sociedad y vemos los problemas que hay y nos preguntamos cómo podemos influir a nuestra cultura, a nuestra sociedad, cómo podemos ayudar. Quizás alguien podría pensar, bueno, si tenemos muy buenos candidatos políticos, a lo mejor eso va a ayudar. O si podemos mejorar trabajar y esforzarnos para mejorar los programas en la escuela, los programas de educación, eso va a ser la solución. Y mientras no estoy en contra de tener buenas personas en la política y no estoy en contra de programas de educación en la escuela, esas cosas no van a solucionar el problema. Porque el problema va más profundo que eso. El problema está con el corazón del ser humano. El problema está con nuestro corazón, que nosotros estamos depravados por nuestro pecado. Así que la única solución es el Evangelio. Lo que las personas necesitan saber es que Dios salva. Y como estoy hablando de eso, cuando las personas ven tu vida, si tú estás hablando de la salvación, y gloria a Dios que algunos de ustedes están haciendo eso, pero si estás hablando de estas cosas y ellos no ven la realidad de eso en tu vida, tú estás diciendo, tú puedes venir a Cristo y puedes ser liberado de tu pecado y puedes experimentar una vida nueva en Él y ser perdonado de tu pecado. Él es todo para mí. Cristo es el único que te puede salvar. Y estás hablando de eso, pero ellos no ven ninguna evidencia en tu propia vida. Van a pensar, pues, suena muy bonito, pero no veo que eso ha tenido ningún efecto sobre tu propia vida. Es como si hablas a tu amigo y dices, yo conozco un buen doctor que puede curar el cáncer. Ese amigo va a decir, pues, muéstrame algunas personas entonces que han sido curados del cáncer. Y ahora voy a creer que ese doctor realmente puede curar el cáncer. O si tú dices, ese médico, él ha curado a personas que eran ciegas. Ha restaurado la vista de esas personas. ¿Qué es la pregunta lógica? Bueno, ¿quiénes son las personas? ¿Dónde están? ¿Dónde está la evidencia? Y si tú estás hablando de un Salvador que cambia vidas, que transforma vidas, un Dios que tiene todo poder, un Dios de amor más allá de nuestra comprensión, y las personas no ven esa realidad en tu vida, van a pensar, bueno, suena muy bonito, pero realmente no estoy interesado porque veo que tú estás viviendo de la misma forma. Y no es que las personas nunca nos van a criticar, aun cuando estamos viviendo conforme a la palabra, porque eso vamos a ser perseguidos. Pero en este libro de Tito habla muchas veces de que la palabra de Dios no sea blasfemada entre los que no creen. Que nosotros podamos hacer atractivo el mensaje de Dios por nuestras vidas. Que ellos no tengan ninguna razón legítima de acusarnos. Nos van a acusar, pero realmente les estamos dando municiones para atacarnos más por la forma que estamos viviendo, o estamos viviendo de tal forma que no pueden tener ningún argumento legítimo contra nosotros, para que cuando les hablamos de la salvación, ellos van a decir, realmente no estoy seguro quizás de esas cosas, pero puedo ver que esta persona está hablando de algo que es una realidad en su propia vida, que algo está pasando en él. Entonces nosotros queremos que las personas puedan ver en nosotros que hay un Dios que salva, un Dios que salva. Entonces no tratamos de cambiar lo exterior de las personas, predicamos el Evangelio y demostramos el Evangelio con nuestras vidas. Y esas personas son transformadas interiormente, por el poder de Dios. Podemos ver problemas en la sociedad y decir, pues vamos a mejorar esto y aquello, pero si el corazón no tiene cambio, de nada sirve.
porque esa persona sigue siendo pecador. Un policía y una prostituta, si no conocen a Cristo, los dos van al mismo lugar. El mejor ciudadano del país, el hombre más amable y el peor criminal que hay, si los dos viven sin Cristo y mueren sin Cristo, van al mismo lugar. Así que no se trata de moralidad, de tratar de mejorar las cosas por afuera, porque el corazón sigue siendo lo mismo. Son verdades difíciles de aprender y hay una razón por la cual son difíciles y vamos a verlo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para realmente hacer este cambio en nuestras propias vidas y mostrar el Evangelio día tras día, reflejar el poder y el amor y la justicia, la santidad y la gloria de Dios con nuestras vidas? Pues en primer lugar necesitamos recordar nuestro pasado. Necesitamos, si somos creyentes en Cristo, necesitamos recordar nuestro pasado, lo que éramos sin Cristo. Y si todavía no tienes a Cristo, si todavía Dios por su gracia no ha obrado en tu corazón y no lo conoces personalmente como Señor y Salvador, esa es la condición en la que actualmente tú estás. Te encuentras ahora en esta condición. Para los que están en Cristo, por la gracia de Dios, es lo que éramos. Por su favor inmerecido, no porque somos mejores, no, pero por su gracia. Versículo 3. En otro tiempo, Tito 3:3, en otro tiempo, también nosotros, él incluye a sí mismo, Pablo también dice, yo también, nosotros, éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Si no estás en Cristo y te preguntas, ¿por qué siempre estoy haciendo ese pecado? No lo puedo dejar. Es porque eres un esclavo al pecado. Y todos nosotros éramos en esa condición antes de conocer a Cristo. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. A lo mejor algunos de ustedes están pensando, esa lista está muy dura. Es muy dura. Yo no era tan mal. O eso es como un poquito extremo, ¿no? Diciendo que todos éramos así. Pues no lo estoy diciendo yo, sino es Dios que nos está diciendo que esa es nuestra condición sin su gracia. Y vamos a, si esta idea parece un poquito extrema a ti, te voy a dar la razón. Nos da la razón en Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1:18, pueden verlo aquí en la pantalla. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad, noten esta parte, con su maldad obstruyen la verdad, obstruyen, o en otras palabras, detienen la verdad. La mente depravada del pecador sin Dios obstruye la verdad, detiene la verdad. Nosotros no queremos reconocer la verdad, ignoramos la verdad, manipulamos la verdad, hacemos todo lo que podemos hacer para obstruir y detener la verdad. Nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser como seres humanos ha sido tan contaminado por el pecado que hasta nuestro propio concepto de lo que es el pecado es alterado. ¿Me explico? Es decir, que como ser humano, nosotros no vemos la seriedad del pecado. No entendemos cuán horrible, cuán malo es el pecado. Cuán ofensivo es para un Dios santo y perfecto y bueno. Algunos piensan, pues el pecado no está mal. Algunos pecados sí, pero otros no. La Biblia dice no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un solo pecado es suficiente para alejarnos de Dios. El pecado es algo muy serio, pero nuestra mente, siendo depravada, no reconoce la seriedad y cuán terrible es el pecado. Si ustedes quieren, si no me creen, si quieren saber cuán horrible y cuán serio es el pecado, solo tienen que ver un lugar. Ven la cruz de Cristo.
Si el pecado no fuera tan mal, ¿piensas que Dios realmente hubiera castigado a su propio Hijo en una muerte, la muerte más cruel y horrible que hay prácticamente? Si el pecado no fuera tan serio, ¿hubiera sido eso necesario? La cruz nos demuestra cuán horrible es el pecado, cuánto odia Dios al pecado. ¿Me explico? Así que nosotros necesitamos ver el pecado como Dios lo ve, como algo que realmente es algo que trae destrucción. Vemos pecados pequeños y pensamos, no es serio, pero algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Algunos de ustedes han visto la destrucción que el pecado trae en su propia vida. Algunos de ustedes han visto las consecuencias, que empezaste con algo pequeño y más creció, y otras personas que pecaron contra ti también. Quizás cuando eres un niño, una niña, otras personas ya estaban pecando contra ti, y tú creciendo dijiste, quizás yo nunca quiero hacer esas cosas, y volviste a hacer las mismas cosas. ¿Por qué? Porque el pecado es algo que trae destrucción. Es algo que el enemigo usa para destruir nuestras vidas. Así andábamos todos nosotros. Pero hay esperanza, y para los que están en Cristo pueden saber, nos debe dar compasión a saber que yo no soy mejor que el peor pecador en el mundo, el asesino más horrible, violador de mujeres más tremendo en todo el mundo. Yo no soy mejor. Si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría en el mismo lugar que ellos. Los pecados sí tienen diferentes consecuencias. Obviamente, hacer algo pequeño no tiene las mismas consecuencias en la tierra como algo más grande. Pero en los ojos de Dios, todo el pecado requiere un castigo. Exige un castigo. Y yo creo que en el infierno va a haber grados de tormenta. No todos van a estar sufriendo en el mismo lugar, igual como en el cielo. Va a haber grados de recompensa. Entonces debemos entender eso, pero de todos modos, nadie quiere ir al infierno. Nadie quiere sufrir lo que es el final del pecado. Algunos de ustedes ya han experimentado lo que piensan es un infierno en su propia vida aquí en la tierra. Pero les aseguro que lo que les espera en la eternidad es algo muchísimo peor. Y Dios hizo todo lo posible. Dios mandó a su propio Hijo Jesucristo en la cruz para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo tomó la ira del infierno sobre sí mismo para que tú y yo no tengamos que sufrir ese castigo. Si quieres ver la seriedad del pecado, ve la cruz. Y si ya conoces a Cristo Jesús como tu Salvador, tú puedes no gloriarte en que yo soy tan buena gente. Dios me salvó. Yo no soy tan peor, yo no soy tan malo como esa persona. Pero tú puedes saber que si no fuera por la gracia de Dios, tú estarías en el mismo lugar o peor. Y eso nos da compasión, nos da amor, nos da compasión para esas personas. No vemos a los peores pecadores como nuestros enemigos, sino que los vemos como personas que queremos alcanzar con el amor de Dios. Si yo estoy jactándome y pensando que Dios me salvó porque soy tan bueno, veo a las demás personas como mis enemigos. Pero si me doy cuenta que soy salvo solo por la gracia de Dios, por un favor inmerecido, ahora eso me da compasión para las personas que todavía andan en sus pecados. Y voy a arriesgar mi vida y hacer todo lo posible de traer las buenas noticias de Jesucristo a ellos y amarlos como Cristo me amó a mí. Es lo que nos dice aquí, nos habla aquí de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. En el versículo 4, aquí vemos que es Dios que inicia todo. La salvación es de Dios. Él es el autor y Él que termina nuestra fe. Él empieza y Él termina. Dios inicia. Así Él recibe toda la gloria. Nosotros no podemos jactarnos, no podemos gloriarnos por nuestras obras, no. La salvación viene de Él. Es todo por gracia. Versículo 4. Pero cuando se manifestaron la bondad
y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia. Noten eso. ¿Quién nos salvó? Dice Él, no dice nos salvamos, no, eso es herejía. Él nos salvó a nosotros. No por nuestras propias obras de justicia. No es que nos miró, ay, pues son muy lindas personas, nos voy a salvar. No, al contrario, los versículos anteriores, el versículo 3 nos explica exactamente cómo éramos nosotros, enemigos de Dios. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que es por gracia, dice, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Él nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Esas dos palabras, regeneración y renovación, podremos decirlo de esta forma. Él nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio nuevo nacimiento. Esa es regeneración, es lo mismo del nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo, somos regenerados. Y la renovación nos habla de esa nueva vida que nos da. Recibimos la misma vida de Cristo, su vida eterna. Dios lo regala a nosotros en Cristo. Recibimos vida nueva. Entonces, y todo es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros. Y hay nota aquí dice derramado, esa palabra, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros. Ese lenguaje nos recuerda del bautismo. Y les quiero decir algo, cuando alguien se bautiza en un tanque de agua, lo que está haciendo realmente está reconociendo un hecho que ya ha sido cumplido en lo interior de esa persona. Aquí nos dice que nosotros recibimos la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Cuando una persona realmente por la gracia de Dios pone su fe en Cristo, Dios salva a esa persona y su Espíritu entra en la vida de esa persona y esa persona muere a lo que antes era y nace de nuevo a una nueva vida con Cristo, la vida en Cristo Jesús. Es lo que simboliza el bautismo. Es la razón que no bautizamos a infantes en nuestra iglesia, porque queremos practicar el bautismo, y hay otros pasajes también obviamente que hablan de eso, pero el bautismo es algo que simboliza una realidad que ya ha sucedido en nuestro corazón. Entonces, una persona reconoce que ya ha muerto con Cristo espiritualmente, ya murió a lo que era antes y ha resucitado a una nueva vida. Y es lo que simboliza, el bautismo es un retrato de eso. Ese agua del físico del bautismo no tiene nada que ver con nuestra salvación, no tiene ningún poder mágico para limpiarnos del pecado. Pero es un símbolo de que Cristo nos ha salvado y que morimos a lo que antes éramos y nos resucitamos a una nueva vida. Si tú estás en Cristo, si realmente tu fe está en Él, Dios te ha salvado por su gracia, tú puedes saber que ya has sido resucitado espiritualmente. Dice en Efesios capítulo 2 que Dios nos resucitó junto con Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales con Él. ¿Sí me van a entender? Así que el bautismo sencillamente es un símbolo de eso. Y es identificación con Jesucristo. Ahora yo reconozco que he muerto con Cristo, ahora vivo de nuevo. Su resurrección llega a ser mi resurrección. Y si muero, voy a resucitar otro día en el futuro. Porque la vida de Cristo realmente es mi vida. Cristo conquistó la muerte porque yo nunca pudiera haber hecho eso. Así que me identifico con Él. Cuando uno se bautiza en agua, es una identificación con Cristo Jesús. Dicen, ahora reconozco lo que ha pasado en mi vida, quiero mostrar ante todos que eso es una realidad y quiero vivir así una vida como discípulo de Cristo Jesús, siguiéndole a Él, identificándome con Él públicamente. Bueno, si tú no
has entregado tu vida a Cristo Jesús, si realmente no has puesto tu fe en su obra cumplida en la cruz. Y no estoy diciendo que necesitas bautizarte para ser salvo. Lo que estoy diciendo es que en el momento que por la gracia de Dios tú entregas tu vida a Él, pones tu fe en Cristo, este bautismo espiritual va a suceder en tu corazón. Y luego va a llegar el día en obediencia que tú puedes mostrar la realidad de eso por bautizarte físicamente. Entonces es un retrato, es un símbolo de lo que sucede en nosotros cuando Dios nos salva. Versículo 7. Así lo hizo para que justificados por su gracia. Otra vez, es por gracia. ¿Qué es la gracia? Favor que Dios nos da que tú y yo no merecemos. El favor inmerecido, ¿verdad? Eso es lo que es gracia. Dios por su gracia nos ha justificado, nos ha declarado justos a sus ojos. Llegáramos, por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Tenemos esta esperanza en Cristo, porque Él murió en nuestro lugar y su vida se convierte en nuestra vida. Este mensaje, dice Pablo en el versículo 8, este mensaje es digno de confianza, es una palabra fiel, dicen algunas traducciones. Probablemente estos versículos de 4 a 7 eran un himno antiguo de la iglesia primitiva. Esos primeros días de la iglesia, ese quizás era un credo o un himno que ellos cantaban. Y son unos excelentes versículos para memorizar. Si todavía no has memorizado versículos de la Biblia, eso es un buen lugar para empezar, porque lleva de una forma muy completa el mensaje de lo que es el Evangelio. Entonces necesitamos recordar lo que éramos y necesitamos recordar nuestra salvación. Y eso es lo que vemos aquí en este pasaje. Esto es lo principal. Pablo dice, yo quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Recuerda que no hacemos buenas obras para llegar a Dios o para ser salvos. Hacemos buenas obras porque somos salvos. Hacemos buenas obras no para acercarnos más a Él, sino hacemos buenas obras porque Dios se acercó a nosotros y nos salvó. Lo amamos porque Él nos amó primero. El Evangelio es lo que nos impulsa a servir a Dios y a hacer buenas obras. Es la única motivación correcta. No debemos ser motivados por pensando que así voy a ganar mi salvación. No, lo que me motiva es saber que Dios ya me salvó. Y es la razón que quiero servirle a Él. Así que los que dice, quiero que recalques estas cosas para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Y nota la última parte del versículo 8. Esto es excelente y provechoso para todos. En otras palabras, esto es lo principal. Como iglesia, como creyentes en el Señor Jesucristo, nuestras vidas y nuestra iglesia debe ser impulsada por el Evangelio. Nuestras vidas deben ser impulsadas por la verdad del Evangelio. Tú y yo somos salvos por la gracia de Dios y somos también santificados día tras día por la gracia de Dios. ¿Cómo nos conectamos con esa fuente de gracia? La Biblia dice que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Pasamos tiempo en la palabra de Dios, leemos la palabra. Fuimos salvos porque escuchamos la verdad del Evangelio que se encuentra en la palabra. Y como creyentes meditamos en la palabra de Dios. Es la razón que es tan importante que estén leyendo sus Biblias. Por la gracia de Dios estamos leyendo y Dios nos da fe por medio de lo que leemos. Dice, del oír viene la fe. O de leer, estoy leyendo, estoy escuchando esta verdad de Dios. Y de ahí viene la fe. Y dice en Gálatas que el Espíritu Santo hace esas obras en nosotros, esos milagros en nosotros, por medio de la fe. Somos justificados por la fe, somos santificados por la fe y vamos a ser glorificados por la fe. Todo es por gracia, todo es por lo que Dios hace en nosotros. Como Pablo dice, él dice, yo he trabajado con más tenaz que cualquier de ustedes, que todos ustedes. He trabajado más duro que cualquier de ustedes, pero no yo, sino la gracia de Dios que obra en mí.
Así que nosotros reflejamos, abrimos la Biblia y reflejamos la verdad del Evangelio. Y esa verdad es lo que nos impulsa a servir a Dios. ¿Me explico? ¿Me va a entender? Entonces, si tú quieres crecer en tu vida cristiana, quieres madurar, quieres llegar a ser más como Cristo, todo eso viene por la gracia de Dios, viene por el poder del Espíritu Santo y viene cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios. Porque cuando leemos la Biblia, sabemos, debemos orar, debemos tener comunión entre nosotros, entre los santos, entre los cristianos, de tener este tipo de comunión y de orar y de hacer diferentes cosas que la Biblia nos instruye a hacer, que Dios usa para santificarnos por su gracia. Bueno, eso es lo principal. Entonces, queremos ser impulsados por el Evangelio. Queremos que el Evangelio sea el centro de lo que hagamos. Y vamos a terminar con los versículos 9 a 11. Aquí vemos lo que no debe ser nuestro enfoque. Sí, en los versículos de 4 y 8, Pablo nos dice que es lo principal, esto es lo más importante. Quiero que recalques estas cosas. Ahora, estas cosas él va a decir en el versículo 9. Quiero que evites estas cosas. ¿Qué son? Evita las necias controversias y genealogías. ¿Qué? Evita las necias controversias y genealogías. ¿Qué son estas? Como cristianos, yo creo que una de las maneras que Dios, mejor dicho, una de las maneras en que nosotros estamos más estorbados y más impedidos en nuestro crecimiento espiritual es cuando dejamos de tener el enfoque en el Evangelio, en Cristo, en la gloria de Dios, y empezamos a concentrar más en cosas no tan importantes. Este pasaje de 4 y 8 nos habla de las verdades esenciales de la fe, los asuntos más importantes para la salvación. ¿Quién es Jesucristo? En este pasaje dice que Dios nuestro Salvador, y luego dice Jesucristo nuestro Salvador, lo cual quiere decir que Jesucristo es Dios. Y también nos habla de la salvación por la gracia y por la misericordia de Dios. Esas son verdades esenciales en las cuales debemos estar enfocados y centrados en el Evangelio. Pero cuando dejemos que otras cosas que no tienen tanta importancia, que pueden ser aún cosas importantes, pero no tienen ese mismo nivel de importancia, cuando esas se convierten en las cosas principales, es cuando muchas veces experimentamos obstáculos en el crecimiento espiritual. Satanás usa esas controversias, esas diferencias a veces para dividirnos y estorbarnos. La razón que dice en el versículo 10, ante causa de divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. ¿Qué son algunas controversias? Algunas personas, como creyentes, que quieren meterse mucho en el mundo político. Y ya están tan involucrados en eso que han perdido, se les ha olvidado que la prioridad del creyente no es tratar de cambiar el mundo por medio del gobierno, sino es cambiar el mundo por el poder del Evangelio. Y muchas veces hay cristianos que se distraen en cosas así. No estoy diciendo que estoy en contra de que alguien vota y yo voy a votar primero a Dios, pero que no estemos distraídos en eso, de nuestro propósito principal. Algunas cosas aún en la Biblia, algunas personas, todos tenemos gustos diferentes y diferentes intereses, ¿no es cierto? Y hay algunas personas que naturalmente tienen la inclinación de fascinarse mucho con los últimos días. Y no es malo si tú tienes esa tendencia, si te fascina mucho eso, pero a veces hay personas que tienen esa tendencia que dejan de enfocar en el Evangelio y están completamente obsesionados con los últimos días. Y están dedicando su tiempo a descubrir quién es el anticristo y quién es esto y aquello del libro de Apocalipsis. Y debemos estudiar estas cosas. Debemos estudiar la palabra de Dios, pero no debemos meternos en controversias. Muchas veces las personas entran en cosas y
pueden comprobar con la Biblia, ¿no? Sus propias teorías de conspiraciones y etcétera. Y tenemos que tener cuidado porque esas cosas no son las cosas principales. Los estudios acerca de los últimos días, eso es importante, pero no es la cosa principal. El Evangelio es lo principal. Dice las discusiones y peleas sobre la ley. Sabemos que en aquel entonces había judíos que querían regresar al judaísmo y estaban diciendo, nosotros necesitamos adorar en los sábados, no en el domingo, sino en el sábado. Necesitamos obedecer las leyes de purificación como los fariseos. Y hasta hoy en día hay grupos cristianos que se han desviado del camino porque se han metido en ese tipo de pensamiento de que somos más espirituales y entendamos acerca de todos los ritos de los judíos y esas cosas y sus tradiciones, y si los empezamos a celebrar vamos a ser más santos. Pablo dice no, evitan esas cosas. Carece de provecho y de sentido. Nota lo que él dice acerca del Evangelio. En el versículo 8 dice, esto es excelente y provechoso para todos. Pero estas cosas, él dice, dice que carecen de provecho y de sentido. Dice, al que causa divisiones, versículo 10, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Alguien que anda en la iglesia con sus controversias, con sus propias ideas y conspiraciones de que todos deben de estar haciendo esto, aquello, todos necesitan siempre estar estudiando esto y cosas que no se tratan del Evangelio, hay un desbalance en su vida. Esas personas necesitan ser amonestadas. Y si no escuchan, si no hacen caso, dice, hazlo 2 veces. Si no te hacen caso, evítalo. Versículo 11 nos dice algo muy fuerte. Dice, puedes estar seguro que esta persona se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Una persona que causa divisiones en la iglesia y aún después de que alguien está diciendo, no puedes hacer eso no se trata de eso, y siguen haciéndolo, es mejor evitar a esa persona, reconocer que esa persona ha demostrado con sus obras que realmente ni es un hijo de Dios. Como iglesia, voy a terminar con esto, como iglesia nosotros necesitamos entender la importancia de la unidad, pero la unidad centrada en la persona y en la obra de Jesús, la unidad centrada en el Evangelio. El grupo de liderazgo estuvimos reunidos anoche, algunos de nosotros, estuvimos sentados en un círculo y yo fui así, dije, aquí en medio de este círculo es lo que es el objetivo, la prioridad, la meta, es la gloria de Dios, es la gloria de Cristo. Ahora estuvimos sentados así, dije, si hay un problema entre nosotros, si Jesús tiene un problema con Mario, Jesús puede reconocer que la prioridad, la meta es la gloria de Dios, el avanzamiento del Evangelio en todas las naciones para la gloria de Dios. Así que su problema entre él y Mario, él va a decir, yo tengo que hacer todo lo posible para resolver ese problema, para que no tenga ningún efecto negativo sobre la prioridad, sobre la meta. Y esa debe ser la misma actitud entre nosotros. Es que si yo tengo un problema con alguno de ustedes, ustedes tienen un problema con otra persona, que no lo ven como una oportunidad para criticar o para dividirnos, sino decir, ¿cómo puedo ir en amor y hablar con esa persona? Porque no podemos permitir que nada ni nadie nos estorbe de alcanzar la meta. Que Dios sea glorificado en nuestra iglesia y más allá de aquí. Algo que alguien ha escrito, lo cambié un poquito nomás, lo edité, no sé realmente de dónde vino originalmente, pero me gustó mucho y lo voy a compartir con ustedes. Así que escuchen bien estas palabras. Si por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo tenemos pasión por Cristo y por su Evangelio, somos las personas más peligrosas para el mundo, ya que el mundo no gobierna nuestro corazón. Ya no nos seduce el obtener y ganar, sino el propagar y proclamar la gloria de Dios en las naciones. Vivimos como peregrinos, libres de las preocupaciones de este mundo. No tenemos miedo a perder. Nos atrevemos incluso a creer que se nos ha dado el privilegio de morir para dar a conocer su fama
por toda la tierra, la fama de Cristo por toda la tierra. Las pasiones del Padre se han convertido en las nuestras. Nuestra satisfacción y significado residen en Él. Creemos que Él está siempre con nosotros hasta el final. Estamos completamente entregados a Él y vivimos para el Cordero. Nuestro mayor sueño es que su nombre sea alabado en lenguas jamás escuchadas antes en el cielo. Nuestra recompensa es la mirada llena de puro deleite que esperamos ver en sus ojos por la persona de Cristo, cuando estemos a sus pies, y la recompensa justa de su sufrimiento será la alabanza de los redimidos. Así que la meta es que Dios sea glorificado, y Dios quiere levantar a cada persona aquí a ser su siervo en este lugar. Y quizás Dios va a enviar a algunos de ustedes a otros lugares a proclamar el Evangelio, hasta dar sus propias vidas para la gloria de Dios. Ir a lugares donde todavía las personas no han oído el nombre de Jesús. No es un accidente que cada uno de ustedes está aquí en este momento. Algunos de ustedes que son creyentes saben que nuestro anhelo es crecer, que haya más gente aquí. Pero pueden estar seguros que el Dios soberano no ha cometido ningún error. Y los que están aquí en este momento preciso están las personas exactas que Él quiere que estén aquí en este momento, ni más ni menos. Entonces Dios muchas veces quiere hacer una obra en nosotros antes de que haga una obra por medio de nosotros. Para algunos de ustedes este es su tiempo de preparación. Y no es un pretexto para no ir y servir y hablar de Cristo. Pero muchas veces Dios va a obrar más en nosotros antes de que nos use más. Él no nos necesita, pero nos quiere usar. Así que nosotros podemos tener esa confianza. En un lado decir, Señor, quiero rogar, quiero orar, quiero arrodillarme con pasión y con fervor que Dios salve más personas en esta comunidad. Pero en el otro lado también puedo saber que los que están aquí son los que Dios quiere que estén aquí en este momento. Y que Él tiene una obra para hacer en nosotros, de madurarnos, de santificarnos, para que lleguemos a ser más como Cristo. Y más vamos a poder tener un impacto sobre nuestra comunidad. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, te alabamos. Queremos que tú seas glorificado en toda la tierra. Queremos, Señor, anhelamos que lenguas todavía no escuchadas en el cielo puedan alabar tu nombre por medio de nosotros. Que personas que todavía no han oído el nombre de Jesucristo pueden ser alcanzados por nosotros. Sabemos que no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza, solo por tu gracia, por el poder de tu Espíritu. Así que te pido, Señor, te pedimos que nos llenes de poder, que nos des tu unción para proclamar tu Evangelio y vivir el Evangelio. Si hay alguna persona aquí, algunas personas aquí que todavía no te conocen, tú sabes, tú conoces sus corazones de cada persona. Y te pido, Espíritu Santo, que hagas tu obra en sus corazones. Tu obra de convicción de pecado, para que esas personas se den cuenta de su gran necesidad de ti, que no hay esperanza sin ti, que pueden ver cuán horrible, cuán tremendo es el pecado, para que puedan llegar a entender cuán grande es su necesidad de ti, y cuán grande es tu amor, que tú estuviste dispuesto a entregar tu propia vida en la cruz, para que todo él que en ti cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que rogamos, Señor, que hagas tu obra en los corazones de cada uno de nosotros para tu gloria.